La lluvia caía tan fuerte que parecía romper el cielo en dos cuando Arthur Vasconcellos, un millonario conocido por su frialdad y disciplina impecable, notó algo extraño afuera de la mansión. En la acera, completamente empapada, estaba Clara, su empleada doméstica. Permanecía inmóvil, abrazando una bolsa de plástico rota contra el pecho, la cabeza baja, como si el peso del mundo la aplastara. Arthur jamás había visto a alguien llorar de esa manera, como si no hubiera perdido algo, sino todo. La escena hizo que su corazón latiera con una urgencia que él mismo no entendía. Salió de inmediato, sin paraguas, sin pensar en la apariencia impecable que siempre mantenía. El agua fría le golpeaba el rostro, pero nada de eso importaba cuando escuchó el sollozo quebrado de Clara. Ella no trató de justificarse ni de ocultar el dolor. Su voz apenas salía. El mundo alrededor parecía demasiado pequeño para contener tanta angustia. Arthur, acostumbrado a resolver cualquier problema con dinero, comprendió que lo que tenía delante era algo que jamás debió haber ignorado. Un sufrimiento humano profundo. Cuando Clara finalmente levantó el rostro, Arthur vio algo que jamás había visto en ella. Puro pánico. La bolsa que sostenía contenía solo documentos mojados, algunos casi destruidos. Nada más. Ni ropa, ni objetos personales, ni rastro de la vida que llevaba. Un escalofrío recorrió la espalda de Arthur. Sintió que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría no solo la vida de ella, sino también la suya. Mi casa se incendió, murmuró Clara, como si pronunciar aquellas palabras fuese revivir el trauma. Lo perdí todo. No tengo a dónde ir. Mi hijo está en la casa de una vecina. Yo no quería perder mi trabajo. No sabía qué hacer. La lluvia corría por su rostro, pero Arthur sabía que aquello eran lágrimas mezcladas con la tormenta. Por primera vez en muchos años, no tuvo respuesta inmediata. Y allí, bajo la lluvia, frente a un dolor que no era suyo pero que de repente lo atravesaba, Arthur tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de Clara. Y también el suyo. La historia que estás a punto de escuchar es una historia de dolor, pérdida, reconstrucción y del momento en que dos mundos completamente diferentes se cruzaron por culpa de una tormenta. Arthur, un millonario acostumbrado a vivir en la cima, jamás imaginó que encontraría su propio corazón justamente en el instante en que vio a su empleada doméstica desmoronarse frente a él. Y Clara, una mujer luchadora que siempre puso a los demás primero, nunca pensó que tendría que empezar desde cero en un día que parecía normal, hasta que terminó en tragedia. Pero eso es exactamente lo que hace que esta historia sea tan poderosa. Nos recuerda que nadie, absolutamente nadie, está libre del dolor, de las pérdidas o de los comienzos inesperados. A veces, el destino parece cruel. A veces destruye todo lo que construimos. Pero, a veces, pone a la persona correcta en nuestro camino, justo en el momento en que más lo necesitamos. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentar aquí abajo desde qué ciudad y país estás viendo este video. Eso nos ayuda muchísimo y te asegura que no te pierdas ninguna historia emocionante como esta. Ahora respira profundo, porque cuando Arthur decide llevar a Clara dentro de la mansión aquella noche de tormenta, no imagina que está abriendo la puerta no solo para ofrecer refugio, sino para transformar 3 vidas: la de él, la de ella y la del pequeño Gabriel, el hijo de Clara. A partir de aquí, la historia se divide en 5 capítulos intensos, emocionantes y completamente reales. Vamos a comenzar. Clara nunca imaginó que un simple turno de trabajo en el mercado terminaría con su vida reducida a cenizas. Se había despertado temprano, preparó el desayuno de Gabriel y salió con la prisa de siempre, tratando de equilibrar deudas atrasadas, preocupaciones y el miedo constante de que faltara algo en casa. El cielo estaba nublado esa mañana, pero ella no tenía tiempo para fijarse. La vida de quien lucha no permite pausas para mirar el clima. Cuando estaba en la fila de la caja, con solo arroz, pan y jabón en la canasta, su teléfono sonó. Era el número de una vecina. Clara respondió con ese nudo en el pecho que se siente cuando se presiente una tragedia. Del otro lado, la voz temblaba, entre gritos, ruido de gente corriendo y algo que sonaba como madera quebrándose. «Clara, tu casa. Se prendió fuego». Aquellas palabras no solo fueron dichas, fueron lanzadas como piedras, rompiendo el suelo bajo sus pies. Clara dejó caer todo:
La bolsa, el dinero, la respiración. No respondió. No podía. Solo corrió, con la respiración fallando, las piernas débiles y la sensación de que jamás llegaría a tiempo. En cada esquina, imaginaba a Gabriel atrapado adentro. El rostro de su hijo era lo único que veía. El miedo de perderlo era tan grande que le quemaba el pecho como cuchillas. Cuando finalmente dobló la última calle, vio lo que quedaba de su pequeño hogar. Humo, llamas agonizantes y vecinos intentando ayudar. La cocina, donde guardaba los documentos, estaba carbonizada. El cuarto de Gabriel, destruido. Cuando encontró a su hijo, ya a salvo en la casa de una vecina, Clara cayó de rodillas. Él lloraba, asustado, abrazado a un osito chamuscado. Ella lo apretó tan fuerte que parecía intentar impedir que el mundo se lo arrebatara también. Pero sabía que, de alguna manera, el mundo ya se lo había llevado todo. La defensa civil llegó poco después, pero no había nada que hacer. Las paredes estaban negras, huecas, a punto de colapsar. La casa que había construido con años de sacrificio, trabajando como limpiadora, lavandera y finalmente empleada doméstica, ya no existía. El funcionario le entregó un papel mojado con anotaciones rápidas y la recomendación de buscar un refugio temporal. Clara salió caminando sin rumbo, sosteniendo solo una bolsa con documentos parcialmente quemados, una muda de ropa de Gabriel y el osito chamuscado. El cielo se abrió en lluvia intensa, pero ella no sentía frío. Estaba anestesiada. El mundo era un borrón gris. La única certeza que tenía era que no podía faltar al trabajo. Si perdía el empleo, estaría completamente perdida. Así fue como llegó a la mansión de Arthur en ese estado, empapada, temblando, con los ojos rojos de tanto llorar y el corazón hecho pedazos. No sabía cómo explicar. No sabía por dónde empezar. Solo sabía que necesitaba entrar, respirar y seguir viva aunque fuera en automático. Pero cuando se detuvo frente al portón, algo dentro de su pecho cedió. La fuerza que la sostenía desde hacía años simplemente desapareció. Clara no podía dar un paso más. Se quedó allí, inmóvil, abrazando la bolsa como si fuese lo único que tenía. Fue entonces cuando Arthur la vio desde la ventana. Y fue en ese instante, cuando la lluvia se mezclaba con sus lágrimas, que dos mundos completamente diferentes colisionaron. No por elección, sino por destino. Arthur se quedó unos segundos parado frente a la ventana, sin poder creer lo que veía. La imagen de Clara, normalmente tan discreta, tan firme, ahora completamente destrozada bajo la lluvia, hizo que algo dentro de él se estremeciera. Él, que siempre se enorgulleció de ser racional y distante, sintió una urgencia que no tenía sentido para un hombre acostumbrado a resolver todo con frialdad. Cuando abrió la puerta y corrió hacia ella, lo primero que percibió fue el temblor de su cuerpo. Clara parecía no sentir el agua helada que le corría por la ropa, pero su rostro estaba devastado. Arthur intentó preguntar qué había pasado, pero ella solo negó con la cabeza, aferrando la bolsa como si fuera un pedazo de vida. Él entendió, en ese segundo, que algo terrible había ocurrido, y que ella necesitaba a alguien. «Clara, ven, entra, por favor». Su voz salió firme, pero sorprendentemente suave. Ella intentó responder, pero el llanto atrapado en la garganta no se lo permitió. La desesperación estaba marcada en su mirada, y Arthur se dio cuenta de que ella luchaba por no desmoronarse allí mismo frente a su patrón. Cuando finalmente logró articular algunas palabras, la revelación golpeó a Arthur como un impacto seco. «Mi casa se incendió. Lo perdí todo». Él sintió que el aire se le escapaba del pecho por un instante. No esperaba escuchar algo de tal magnitud. Clara no era el tipo que exageraba, no era el tipo que se quejaba. Si ella decía eso, era porque realmente estaba destruida. Arthur la guió hacia dentro de la mansión con cuidado, como quien carga algo muy frágil. Su ropa goteaba sobre el brillante suelo de mármol, pero en ese momento a él no le importaba. Encendió la calefacción, trajo toallas y le pidió que se sentara. Clara dudó, siempre preocupada por no molestar, pero Arthur insistió. Cuando ella finalmente explicó, entre sollozos, cómo había pasado, la llamada de la vecina, las llamas, el desesperado miedo por Gabriel, Arthur sintió algo extraño. No era lástima, era indignación. ¿Cómo alguien tan fuerte, tan trabajadora, tan dedicada,
¿Podía cargar tanta dolor sola? Como él, con tanto dinero y tantos recursos, jamás había notado que ella vivía al límite. Clara apretaba la bolsa mojada con tanta fuerza que sus dedos estaban blancos. Repetía en voz baja: «No puedo perder mi trabajo. No puedo. Mi hijo depende de eso». Arthur se sintió pequeño. Se dio cuenta de que, mientras él vivía rodeado de lujos, Clara luchaba todos los días por garantizar un techo y un plato de comida. «Clara», dijo él despacio, como quien elige cada palabra con cuidado, «no vas a perder nada, ni tu trabajo, ni tu dignidad, ni tu futuro. Estoy aquí. No estás sola». La frase pareció romperla. Clara finalmente se derrumbó por completo, llorando en sus brazos. Arthur, que siempre evitó cualquier tipo de contacto emocional, permaneció allí, firme, sosteniendo un dolor que no era suyo, pero que, desde ese momento, se comprometió a compartir. Después de unos minutos, cuando ella logró respirar nuevamente, Arthur tomó una decisión que cambiaría todo desde ese instante. «Voy a buscar a tu hijo ahora mismo. Ustedes dos se quedarán aquí hasta que todo se resuelva. Y sobre tu casa, la vamos a reconstruir. Desde cero». Clara abrió los ojos, incapaz de creerlo. «Eso no es posible, señor». «Sí lo es. Porque yo quiero. Y porque te lo mereces». Clara volvió a llorar, pero esta vez había algo nuevo en sus lágrimas. Esperanza. Y Arthur comprendió que, aquella noche de tormenta, no estaba solo ofreciendo refugio. Estaba comenzando un camino que cambiaría también su propia vida. La noche había sido larga para Clara. Aunque estaba exhausta, apenas logró dormir en el cuarto de huéspedes lujoso donde Arthur la había acomodado. No era solo el colchón demasiado suave o el silencio absoluto de la mansión. Era el vacío dentro de ella. La imagen de la casa incendiada no salía de su mente, y cada vez que cerraba los ojos veía las llamas reflejadas en las paredes. Pero, a su lado, Gabriel dormía tranquilo, protegido. Eso era lo que importaba. Arthur tampoco durmió bien. Caminó por la mansión durante horas, pasando por la biblioteca, el comedor, la oficina, lugares que antes parecían perfectos. Pero esa madrugada, algo lo hizo ver todo distinto. Por primera vez, notó la soledad que habitaba aquel espacio enorme. ¿Cuántas personas trabajaban para él? ¿5? ¿6? ¿Y cuántas conocía de verdad? Ninguna. Ni siquiera a Clara, que llevaba 3 años bajo su techo. Al amanecer, Arthur llamó a su amigo ingeniero, Marcelo, explicándole la situación. Marcelo escuchó todo en silencio y respondió: «Arthur, si quieres reconstruir la casa de ella, lo haremos. Pero debes estar preparado. No es solo una obra, es un nuevo comienzo». Arthur suspiró. Lo sabía. Y por primera vez, no retrocedió ante algo que involucraba sentimientos. Cuando Clara apareció en la sala para agradecer la hospitalidad, todavía avergonzada, Arthur la esperaba con café recién hecho y una expresión decidida. «Hoy iremos al terreno», dijo. «Quiero que veas que no lo perdiste todo. Vamos a empezar de nuevo». Clara intentó protestar, pero Arthur levantó la mano. «No discutas. Acepta. Necesito hacer esto». Ella no entendió qué significaba esa última frase, pero algo en los ojos de él mostraba sinceridad. El camino hasta el terreno fue silencioso. Gabriel, en el asiento trasero, abrazaba su osito chamuscado como un tesoro. Clara apretaba las manos con nerviosismo, temiendo lo que vería. Arthur, conduciendo, lanzaba miradas discretas por el retrovisor, sintiendo una preocupación que jamás había imaginado sentir por alguien que no fuese de su familia. Y, curiosamente, hacía años que no tenía familia cercana. Al llegar, Clara sintió el estómago encogerse. La visión era aún peor con la luz del día. El techo había caído. La cocina estaba retorcida. Las paredes negras, frágiles, parecían huesos quemados. Ella llevó la mano a la boca e intentó contener el llanto. Arthur se acercó en silencio, ofreciéndole solo su presencia. A veces la presencia vale más que las palabras. Marcelo llegó poco después, analizando el terreno con calma. «Va a dar muchísimo trabajo», dijo. «Pero es posible. La estructura no sirve más. Habrá que hacerlo todo desde cero». Clara sintió el pecho apretarse. «Yo no tengo cómo pagar». Marcelo miró a Arthur. «Ella no va a pagar nada», respondió él inmediatamente. Clara se quedó inmóvil. «Arthur»,
Eso es demasiado. Clara, dijo bajito. Hay cosas que hacemos porque son lo correcto. Y tú mereces esa oportunidad. Gabriel merece esa oportunidad. El ingeniero comenzó a tomar medidas, a notar detalles y explicar el proceso de reconstrucción. Clara escuchaba, pero su mente parecía lejos. ¿Cómo podía estar pasando eso? ¿Por qué un hombre tan distante estaba moviendo cielo y tierra por ella? Gabriel caminó entre los restos chamuscados, pateando piedritas, hasta detenerse frente a lo que había sido su cuarto. Mamá, ¿nuestra casa va a volver? Clara contuvo el llanto. Sí, amor. Va a volver más bonita que antes. Arthur observaba aquella escena con un peso en el pecho que no sabía nombrar. Era como si, al ayudar a Clara, también se ayudara a sí mismo, como si reconstruir esa casa reconstruyera algo dentro de él. Durante demasiado tiempo se escondió detrás del trabajo, del dinero, de paredes enormes. Pero ahora quería hacer algo real. Cuando se fueron del terreno, Clara sintió algo que no sentía desde hacía mucho. Esperanza. No era certeza, no era seguridad, era una llama pequeña, tímida, pero viva. Y mientras caminaba junto a Arthur y Gabriel, con el viento llevándose el olor a ceniza, entendió que quizá aquella tragedia era también el inicio de algo inesperadamente bueno. Los días siguientes fueron una mezcla de caos, reconstrucción y descubrimientos. Clara intentaba, de todas las formas posibles, no alterar la rutina de la mansión. Se despertaba temprano, ayudaba en lo que podía y evitaba ocupar espacio. Pero aún así, Arthur notaba que caminaba como quien pisa vidrios rotos, con miedo de molestar. Y eso lo incomodaba profundamente. Él quería que se sintiera cómoda, pero descubrió que Clara era el tipo de mujer que no sabía descansar, no cuando sentía que estaba bajo el techo de otra persona. Gabriel, en cambio, se adaptó rápido. Corría por los pasillos, encantado con todo. La mansión, que siempre había parecido demasiado grande y silenciosa, empezó a llenarse de vida con las risas del niño. Arthur, que siempre detestó el ruido, se dio cuenta de que ese sonido, de alguna forma, lo calmaba. A veces lo observaba jugar y sentía una nostalgia extraña, como si hubiera perdido algo en la vida que ya ni recordaba. Clara ayudaba en la cocina, lavaba platos, organizaba los cuartos de huéspedes, aun cuando Arthur insistía en que no tenía que trabajar durante ese periodo. Clara, estás aquí como invitada, no como empleada. Ella siempre respondía con la misma sonrisa tímida. No puedo quedarme sin hacer nada, señor Arthur. Déjeme ayudar. La verdad era que, para ella, trabajar era la única manera de mantener la mente alejada de la tragedia. Un día, mientras Clara tendía ropa que había lavado para Gabriel, Arthur apareció en el patio, observándola en silencio. Marcelo me envió los planos nuevos de tu casa, dijo. ¿Quieres verlos? Clara, sorprendida, secó sus manos en el delantal y se acercó. Arthur abrió la tableta y mostró un proyecto moderno, simple, pero mucho más grande que lo que ella tenía antes. 2 habitaciones, sala integrada con la cocina, baño espacioso, ventilación natural. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Arthur, nunca soñé con algo así. Entonces empieza a soñar, respondió él. La vida todavía tiene cosas buenas para darte. En los días que no visitaban la obra, Arthur llevaba a Clara y a Gabriel al mercado, al parque o a pequeñas salidas para distraerlos. También se ofreció a pagar la nueva escuela del niño hasta que la casa estuviera lista. Clara protestó, por supuesto, pero Arthur fue firme. Ya has sufrido demasiado. Ahora deja que alguien te ayude. Y ella finalmente aceptó. Era la primera vez en muchos años que alguien hacía algo por ella sin esperar nada a cambio. Pero, a pesar de la ayuda y la atención, Clara cargaba una inseguridad profunda. Una noche, mientras Arthur trabajaba en su oficina, ella golpeó la puerta con expresión angustiada. No quiero molestar, pero necesito preguntar algo. Arthur se quitó las gafas de inmediato. Dime, cuando la casa esté lista, ¿todavía tendré mi trabajo? Arthur se quedó inmóvil. Clara, ¿por qué pensarías que lo perderías? Porque... Trató de tragar. Estoy viviendo aquí. La gente puede hablar. Pueden creer que me estoy aprovechando. No quiero que piensen mal de usted. Arthur se levantó y se acercó. No me importa lo que digan, pero tú sí me importas. Y sí, Clara, tu trabajo es tuyo, mientras lo quieras. Clara bajó la mirada, sintiendo un alivio tan grande que sus piernas casi fallaron.
Gracias. Gracias por todo. Él tocó suavemente su hombro. Debía haber sido un mejor patrón desde el principio. Debía haber notado que necesitabas ayuda. Clara levantó el rostro, sorprendida. Usted siempre ha sido justo, pero no fui humano, respondió él. Ahora, estoy intentando serlo. Con el paso de las semanas, las visitas al terreno se volvieron rutina. Clara acompañaba cada ladrillo colocado, cada pared levantada, mientras Gabriel corría emocionado por lo que sería su nuevo cuarto. Arthur, aún con su agenda llena, siempre encontraba tiempo para estar presente. Empezaba a gustarle ese ritual. Era como si, cada vez que una pared se elevaba, él también se reconstruyera un poco por dentro. Las conversaciones entre él y Clara comenzaron a volverse más ligeras. Hablaban sobre Gabriel, sobre la infancia, sobre música, sobre comida. Arthur descubrió que Clara cantaba muy bien y que había dejado de cantar después del incendio. Deberías volver a cantar, dijo él un día. Tu voz calma la casa. Clara rió, avergonzada. Solo canto para que Gabriel duerma. Entonces empieza a cantar para ti también. Y ella empezó. Cuando finalmente la estructura de la nueva casa estuvo lista, Clara no pudo contener las lágrimas. De pie junto a Arthur murmuró, pensé que Dios había cerrado todas las puertas, pero abrió una ventana enorme. Arthur respiró hondo, sintiendo algo nuevo crecer en su pecho, algo que aún no sabía cómo nombrar. La vida estaba cambiando, y ninguno de los dos podría imaginar lo que vendría después. A medida que pasaban las semanas, algo sutil comenzó a cambiar en la rutina de la mansión. Arthur, que antes pasaba largas horas encerrado en su oficina, ahora se sorprendía buscando motivos para estar en el mismo espacio que Clara y Gabriel. A veces, era una excusa sencilla. ¿Necesitan ayuda con eso? Otras veces, simplemente aparecía sin aviso, observando a los dos con una sonrisa pequeña que ni él mismo notaba. La presencia de ellos parecía llenar espacios que él no sabía que estaban vacíos. Clara también sentía el cambio, aunque luchaba por ignorarlo. Ella conocía su lugar en el mundo, conocía la diferencia entre sus vidas, sus realidades, y jamás imaginaría cruzar esa frontera invisible entre patrones y empleados. Pero al mismo tiempo, no podía evitar el calor que sentía cuando Arthur se acercaba, ni el consuelo inesperado que él le traía solo con una mirada. Era confuso, era nuevo, y era peligroso. Una mañana de sábado, Arthur decidió llevarlos al terreno para ver el avance de la obra. La casa ya tenía paredes levantadas, ventanas colocadas y el techo casi terminado. Gabriel corría por todos lados, celebrando cada detalle como si fuera una fiesta. Clara observaba todo conteniendo las lágrimas, y Arthur, como siempre, se mantuvo a su lado, silencioso pero presente. «Está quedando hermosa», dijo ella. «Está quedando como tú mereces», respondió él sin pensar. Clara bajó la mirada, sonrojada. Había sentimientos allí que ella nunca imaginó que él pudiera tener. Después de la visita, Arthur se detuvo en una panadería simple de la ciudad. Pidió café, pan fresco y pastelitos de queso para Gabriel. Clara intentó rechazarlo, pero él insistió. «Hoy es mi día de consentirlos». Gabriel rió, y Clara sonrió por primera vez con verdadera ligereza. Allí, en esa panadería común, vestida con ropa sencilla, Arthur parecía humano. No el millonario inaccesible, sino un hombre que disfrutaba verlos felices. Y Clara se dio cuenta de que aquel hombre era alguien que podía respetar, no solo trabajar para él. De regreso a casa, comenzó a caer una lluvia ligera. Gabriel durmió en el asiento trasero y el auto quedó en silencio. Clara, mirando por la ventana, murmuró, «Gracias por todo lo que hace». «No tengo palabras». Arthur volvió el rostro hacia ella. «No quiero que me agradezcas. Quiero que vivas. Quiero verte sonreír otra vez». Clara cerró los ojos un instante. Su corazón latió tan fuerte que casi dolió. «Hace mucho tiempo que nadie me dice eso», confesó. «Entonces déjame ser el primero de muchos», respondió Arthur. Esa noche, Gabriel se durmió rápido, agotado del día. Clara estaba en la cocina preparando té cuando Arthur entró. Él se detuvo en la puerta, observándola unos segundos. «Pareces cansada», dijo él. «Lo estoy, pero es un cansancio bueno». Él se acercó. «Sabes, admiro tu fuerza, Clara. Enfrentaste una tragedia y sigues de pie. Sigues siendo madre, sigues sonriendo para Gabriel.
Eso es admirable. Clara bajó la mirada. A veces siento que voy a derrumbarme. Entonces déjame sostenerte antes de que caigas, dijo él, sin apartar los ojos. El aire entre ellos se volvió denso. Clara sintió el corazón acelerarse, y Arthur dio un paso más. Por un segundo, ella creyó que él la tocaría. Pero Arthur respiró hondo y retrocedió un paso. Perdóname, murmuró. No quiero ponerte en una situación difícil. Clara negó con la cabeza. No tiene por qué disculparse. Pero ambos sabían que algo había pasado allí, algo que ninguno tenía el valor de nombrar. Los días siguientes estuvieron llenos de un silencio cargado. No era incómodo, sino expectante. Clara evitaba quedarse sola con Arthur por miedo a que su corazón traicionara a su razón. Arthur, por su parte, intentaba mantener distancia, pero era imposible no acercarse cuando veía a Clara ayudando a Gabriel con la tarea o cantando bajito mientras lavaba los platos. Era como si su presencia iluminara rincones de la casa y de su vida, que llevaban años apagados. Cuando la casa estuvo al 80% terminada, Marcelo convocó una reunión para discutir los últimos detalles. Clara estaba emocionada y nerviosa a la vez. Cada pared pintada, cada piso colocado, la hacía sentir que su vida realmente estaba renaciendo. Y Arthur, al verla tan feliz, se dio cuenta de que la felicidad de ella era, de algún modo, también la suya. De regreso de la reunión, Arthur tuvo algo muy claro. No quería que esa historia terminara cuando la casa estuviera lista. Quería seguir cerca de ella, cerca de los dos. Pero sabía que debía hacerlo con cuidado, respeto y honestidad, porque Clara merecía todo eso. Y en ese momento, por primera vez en muchos años, Arthur sintió miedo. Miedo de perder algo que aún no había tenido. El gran día finalmente llegó. Las últimas tejas habían sido colocadas, la pintura estaba fresca y la casa olía a nuevo. Un aroma que Clara jamás imaginó volver a sentir después de la tragedia. Junto a Arthur y Gabriel, caminó lentamente hacia la puerta recién instalada. Cada paso llevaba el peso de lo destruido, y al mismo tiempo, la promesa de algo completamente nuevo. Gabriel corría por delante, emocionado, como si estuviera entrando a un castillo encantado. ¿Lista?, preguntó Arthur sosteniendo la manija. Clara respiró hondo, con las manos temblorosas. Creo que nunca estaré completamente lista, respondió con sinceridad. Entonces iremos juntos, dijo él. Y por primera vez, esas palabras no sonaron como un gesto amable, sino como un compromiso. Cuando la puerta se abrió, Clara contuvo el aliento. La casa estaba hermosa, simple, pero hermosa. Cada pared, cada azulejo, cada detalle parecía haber sido colocado con cuidado, con intención. El cuarto de Gabriel tenía una pared decorada con estrellas y planetas. El de ella tenía una ventana grande que dejaba entrar la luz. La cocina estaba impecable. Todo era mejor de lo que alguna vez soñó, y Arthur observaba en silencio, atento al brillo en los ojos de ella. Clara caminó hacia el centro de la sala y comenzó a llorar. No lloraba de tristeza, sino de gratitud. «No merezco todo esto», murmuró. Arthur se acercó lentamente. «Clara, mereces mucho más de lo que crees. Solo lo olvidaste por la vida tan dura que has llevado». Ella levantó el rostro sorprendida. «Cambiaste mi vida», confesó. «Y tú cambiaste la mía también», respondió Arthur, dejando escapar la verdad por primera vez. La ceremonia simbólica de entrega de la casa significó más para Clara que cualquier documento oficial. Marcelo le entregó las llaves con una sonrisa amplia, orgulloso del resultado. «Cuida bien este hogar», le dijo. Clara tomó las llaves como si tomara un tesoro. «Lo cuidaré, con toda mi alma». Gabriel celebraba corriendo por el patio, riendo como no lo hacía desde hacía meses. Arthur observaba la escena con un nudo en el pecho. Uno bueno. Cuando la visita terminó y el ingeniero se fue, Arthur y Clara quedaron solos en la sala iluminada. La casa parecía abrazarlos con ese olor a pintura fresca y esperanza. Clara pasó la mano por la pared recién pintada. «Quisiera poder devolverle todo esto, pero no sé cómo». Arthur sonrió suavemente. «No quiero nada a cambio». Ella lo miró fijamente. «Yo quiero retribuirte. De alguna forma, salvaste mi vida. Salvaste la vida de mi hijo». Arthur respiró profundo. La verdad llevaba semanas atorada en su garganta. «Clara, no hice esto solo para ayudar. Lo hice porque...» Dudó, sintiendo el corazón acelerarse,
Porque tú me hiciste ver un lado mío que olvidé que existía. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Qué lado? El lado humano, el lado que siente, que se preocupa, que necesita algo más que trabajo, dinero y paredes frías. Clara quedó en silencio. No sé qué decir. No tienes que decir nada, concluyó Arthur. Solo quiero que sepas que tú y Gabriel cambiaron mi vida. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ningún hombre le había hablado así. Ninguno la había mirado con tanta honestidad. Pero aún así, el miedo apareció. Tengo miedo, Arthur. Miedo de perder mi trabajo. Miedo de que la gente hable. Miedo de que esto sea una ilusión. Él dio un paso más cerca. Nunca haría nada que te pusiera a ti o a tu hijo en riesgo. Y tragó saliva. Nunca haría nada que tú no quisieras. Clara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. El silencio entre ellos estaba lleno de sentimientos no dichos. Arthur levantó la mano y tocó suavemente el brazo de ella. Clara cerró los ojos. No era solo gratitud. Era afecto. Era conexión. Era el comienzo de algo para lo que no sabía si estaba lista, pero que, por primera vez en años, no le parecía incorrecto. Arthur, susurró. Él retiró la mano, respetando su límite. No tienes que decidir nada ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí. No como patrón, como alguien que se preocupa. Y ella le creyó. Al final de esa tarde, Clara y Gabriel se quedaron en su casa nueva. Arthur se despidió con una sonrisa discreta pero llena de significado. Clara permaneció en la puerta mirándolo subir al coche. El viento acarició su rostro y entendió que no solo estaba regresando a su hogar, estaba comenzando una vida completamente nueva. Y mientras sostenía la mano de Gabriel, sintió una certeza crecer dentro de sí. La tormenta que destruyó su hogar había traído al hombre que cambiaría su destino para siempre. Cuando Arthur se fue aquella tarde, Clara se quedó sola en el centro de su nueva casa, mirando las paredes recién pintadas. Permaneció quieta unos minutos, sintiendo cómo el viento entraba por la ventana y le tocaba el rostro como un abrazo del destino. Por primera vez desde la tragedia, no sintió miedo del mañana. No sintió el peso del mundo sobre los hombros. Sintió alivio. Sintió gratitud. Había sobrevivido a lo imposible. Y aunque no tenía todas las respuestas, tenía una certeza. Estaba de pie. Seguía de pie. El resto vendría después. Con el paso de las semanas, Clara y Gabriel fueron organizando el hogar poco a poco, llenando cada rincón con vida, risas y nuevas memorias. Y mientras ordenaba los muebles sencillos, Clara pensaba en Arthur. Pensaba en la forma en que la miraba, en la humanidad escondida detrás de su postura firme, en cómo había visto su dolor cuando nadie más lo hizo. Pero comprendió algo profundo. Arthur le había tendido la mano, sí, pero quien reconstruyó su vida fue ella misma. Y así, Clara entendió que la tormenta que destruyó su casa no destruyó su fe. Descubrió que la mayor riqueza no es el dinero, sino la fuerza de levantarse cuando todo parece perdido. Ese fue su verdadero renacer.